Hola hermanas, qué bueno estar nuevamente en este día pudiendo estudiar su palabra. Em, Vamos a seguir estudiando Primera de Pedro, así que vamos a orar para comenzar de inmediato. Bendito Dios, le doy gracias Señor por este día, le doy gracias Padre porque ha sido un día bendecido, tal vez no exento de pruebas, de dificultades, pero también de tus grandes bendiciones que las tenemos a diario. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Pido que tu Espíritu Santo, Señor, hable en nuestras vidas, Señor, que lo siga haciendo cada día. Y tú hoy día, como nuestro papá, como nuestro Dios, te damos gracias porque podemos hablar contigo y también podemos recibir de tu palabra cada día para fortalecernos y para vivir una vida que a ti te agrade, Señor. Te agradezco por todo y pido tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. Hermanas, bueno, íbamos en el Primera de Pedro 1:16, hasta ahí quedamos. Y bueno, aprendimos mucho en la semana pasada, sobre todo de quién es Dios. Nos recordaba Pedro quién es Dios. Y en el versículo 16 quedamos en este versículo que es cortito, pero que dice algo tan importante que Pedro nos quiere recordar y hace énfasis. Dice, Primera de Pedro 1:16 dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Así dice el Señor, es un mandato, sed santos porque yo soy santo. Anteriormente, cuando vimos esta enseñanza con la hermana Daniela, Pedro les dice a ellos y nos dice a nosotros, nos recuerda inclusive. ¿Por qué nos recuerda? Porque esto ya había sido dicho por Dios mismo, por su propia boca, en el Antiguo Testamento. Lo vemos en Levítico 20:26 y en muchos eh, versículos más. Y dice este gran atributo que es la santidad. Y por eso Él nos está recordando, sed santo porque yo soy santo. Es un mandato. Dios, que es Padre de Jesucristo, ahora es nuestro Padre. Dios es Padre de Jesucristo, que Jesucristo es sin pecado, Él hoy es nuestro Padre. Si hemos confiado y creído en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Por lo que hoy día ha cambiado nuestra identidad. Ya no soy hijo del maligno, como dice la palabra de Dios, soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del pecado, sino que el Señor me ha libertado, me ha limpiado. Por lo tanto, ahora mi identidad es ser como mi padre. Es como cuando yo he nacido de un padre y tengo esa genética y cuando veo a mi papá sigo el ejemplo, sobre todo los varoncitos siguen el ejemplo del papá, sobre todo cuando son chiquititos y uno los va viendo y se parecen en muchas cosas. Así debemos ser nosotros. Cada día ir creciendo y mirándolo él como papá, creciendo para cada día ser como él. ¿Y cómo es él? Como dice su palabra en el versículo 16, sed santos porque yo soy santo. Entonces debemos ser santas, caminar en santidad. Es decir, como la palabra santidad a veces la hemos estudiado y la palabra santidad significa apartadas, separadas para Él, para vivir como Él quiere ahora. Ya no como el viejo hombre con sus cosas antiguas, con sus pecados antiguos, sino esforzándonos por ser como nuestro Padre. Como nos conducimos en este mundo, hermanas, es como vamos a mostrar con quién o a quién nos hemos consagrado. Y como hijas de Dios nos hemos consagrado al Señor. Antes de Cristo, habían una serie de normas que habían sido dadas por Dios, por nuestro Padre. Él daba normas y dio la ley. Entre ellos estaban hacer sacrificios para el perdón de pecados, alimentos prohibidos, vestiduras especiales, etcétera, etcétera, etcétera. Había muchas normas que el Señor había dado, estaba la ley. Y después de que Jesucristo vino a esta tierra y murió y resucitó, el mandato para todos aquellos
que han confiado en Jesucristo como su Señor y Salvador es vivir en todo. Ahora ya no hay normas así, esto se hace, esto no se hace. No, en todo debemos vivir en obediencia y apartadas del mal. Esto encierra muchas cosas. Por eso es tan importante, hermanas, la guía del Espíritu Santo y la palabra del Señor. Son nuestra única guía infalible, fundamental. No hay otra guía correcta para vivir. Solo en la palabra de Dios encontramos cómo es Dios, cómo imitar a Dios. Y la guía de su Espíritu Santo nos hace comprender eso que vemos en su palabra para saber cómo seguir cada día e ir creciendo y asemejándonos a nuestro Padre. Podríamos preguntarnos, ¿me estoy pareciendo más a mi Padre, a mi Señor, a mi Padre Celestial y menos al mundo? ¿Podría yo decir eso? Eso es para que meditemos. Bueno, ya hasta aquí tenemos claro que Dios es nuestro Padre amoroso, que nos adoptó, que nos apartó para vivir en santidad como hijos amados de Él. En el versículo que Pedro escribe a continuación, que es el versículo 17, no quiere que perdamos de vista la santidad e incluye, suma, ¿ya? En este versículo 17 es como que va a continuación de sed santos porque yo soy santo, otro mandato esencial, tan importante como el anterior, y están unidos. El versículo 17 dice así, si ustedes lo pueden ver en sus Biblias también, dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Eso dice el versículo 17, que es el único que vamos a ver hoy. ¿Saben ustedes que la santidad y, como dice aquí, el centro de este versículo, a lo que Él va, nos hace como una reseña de quién es Dios, de lo que va a hacer, pero dice, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Y ahí dice, conducíos en temor, conducíos en temor. La santidad y el temor de Dios, el temor a Dios, van juntitos, uno con el otro. Busquen en sus Biblias, vamos a buscar en la palabra del Señor, Segunda de Corintios 7.1. Segunda de Corintios 7.1, si lo quieren anotar, si lo van leyendo, dice así, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, todas esas promesas que hemos visto, que el Señor nos tiene toda nuestra esperanza, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es decir, van juntos. Yo me guardo, me cuido, me aparto en buscar cómo es Dios porque le temo al Señor. Y lo mismo, yo temo a Dios, por eso busco una vida santa. Entonces podemos ver que están totalmente unidos. En el versículo 17b, nos vamos a ir al versículo que estamos viendo hoy día, pero a esa parte donde habla del temor, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Veamos el temor, ¿qué es? El temor, y lo hemos visto muchas veces, pero para entenderlo mejor aún, tiene como sinónimo la palabra respeto, reverencia, asombro, temblor. Es una palabra compleja en su significado completo porque es una palabra que tiene que ver con un temor en santidad, no un temor de solo hacer las cosas por miedo. Vamos a ir a Proverbios 19:23, que es un versículo que habla acerca del temor, y vamos a leerlo, ¿ya? Dice así, el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. ¿Ven? Este temor dice que el hombre vivirá lleno de reposo, no aterrado,
no con incertidumbre. El saber que debe temer el Señor no lo hace tener miedo. Y vamos a ver por qué. En el Salmos, si lo quieren buscar o anotar, Salmos 89:7, para que lo puedan ir dejando registrado si que lo están haciendo como un estudio, igual ustedes, que es lo ideal, dice, Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Dios temible, la palabra temible suena como bien también terrible, pero aquí dice Dios temible en la gran congregación de los santos, o sea, de los hijos de Dios, de nosotros, y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Él es magnífico, es formidable. Por eso le tememos, porque vemos cómo es. Y en el Nuevo Testamento, en Filipenses 2:12, también se lo quieren anotar, en la parte B, 12b, digamos, al final, todo el versículo bien, pero por el tiempo vamos a leer esta parte final, dice, sino mucho más ahora en mi ausencia, dice Pablo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Se dan cuenta? No es solo respeto de decir, sí, sí, yo respeto a Dios, yo sé cómo es que eso nos estremezca. Es que eso sabemos, de solo imaginar la magnitud de Dios, de todos los atributos que tiene, yo tiemblo. Pero como les decía, este temor tiene que ver con la santidad, es un temor santo. ¿Dónde nace este temor? Nace en lo que estábamos hablando recién, en lo que decían estos versículos, en el conocimiento de quién es Dios. Dios es creador de todo, de lo más grande, de lo más antiguo y de lo más pequeñito hasta la molécula, la célula más pequeña y de lo futuro. De todo, Dios es el creador, de todo. Es soberano, Él puede hacer lo que quiera, es su derecho. Es eterno, no tiene principio ni fin, es omnisciente, todo lo sabe, es omnipresente, está en todo tiempo. No, Él no tiene el tiempo de nosotros limitado, Él está en todo el tiempo. Es todo y está en todo lugar, omnipresente, todopoderoso. Él no tiene límites de poder, Él puede hacer lo que quiera, puede hacer cualquier cosa, hermanas, con nuestra vida. Si Él no nos amara con el poder, fuera solo todopoderoso, Él podría destruir la tierra en un segundo. Él podría destruir nuestra vida, Él podría hacer lo que Él quisiera, pero tiene muchos atributos que lo conforman como Dios. Por eso, al saber esto, ¿cómo no vamos a temblar? ¿Cómo no vamos a decir Dios es temible? Porque el que está en contra de Él, como dice la Biblia a veces, ay, pero nosotros somos hijas, amadas. Pero no por eso no debemos recordar ni tener muy presente aquí y en todo nuestro ser que Dios es temible. Volvamos al versículo en la parte del principio, en el orden que va este versículo. Dice, perdón, no, vamos a detenernos un poquito más porque después dice, conducíos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Esta palabra, peregrinación, quiere decir, si lo llevamos a una persona peregrina o un peregrino, es igual la palabra, quiere decir extranjero, forastero, ¿ya? Es como una persona que va de paso, de camino. Entonces dice que nos conduzcamos con temor de Dios, sabiendo esto y estremeciéndonos por esto, todo el tiempo de nuestro tiempo aquí en la tierra, porque estamos de paso, somos extranjeras en esta tierra. Por lo tanto, aquí mientras estemos en esta tierra, debemos conducir nuestra vida de esa forma, sabiendo que Dios tiene poder y sabiendo que Dios también puede hacer justicia, ¿ya? En Hebreos 11:13b
también lo pueden anotar. Miren, dice así: conforme a la fe murieron estos sin haber recibido lo prometido. Está hablando de todos estos personajes bíblicos que mencionan en Hebreos 11, que tuvieron mucha fe, que los nombra como héroes de la fe. Entonces estos, dice, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. No recibieron lo prometido, creyeron, pero no lo vieron lo que creyeron, sino mirando desde lejos y creyéndolo y saludándolo solamente desde lejos, sabiendo que Dios iba a cumplir y confesando además todo el tiempo que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ellos así vivieron. También está relacionado con la fe. Aquellos que realmente saben que son extranjeros en esta tierra y no vienen aferrados a este mundo con temores terrenales, sino con temor de Dios, ellos también su fe crece. Bueno, en primera de Pedro 2:11 también recordemos que decía también el versículo: amados, yo os ruego como a extranjeros y a peregrinos. Cuando hicimos el resumen en alguna enseñanza anterior del día domingo, decía que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Pero dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y a peregrinos. Luego dice nuevamente: somos extranjeros y peregrinos, no se olviden. Eso nos quiere decir Pedro y les quería decir a ellos también. Ahora sí, volvamos a la parte del principio del versículo y que dice, comienza así, dice: y si invocáis por Padre. ¿Saben, hermanas, cuando nosotros por primera vez invocamos a Dios por Padre? Fue cuando comprendimos que éramos pecadoras y necesitábamos su perdón. Necesitábamos ser libradas del castigo de la muerte eterna. Cuando creímos en la obra de Jesucristo, que murió en mi lugar, en tu lugar, cuando creí que Él era el único que podía pagar por mi pecado, que Él murió y fue sepultado y que resucitó al tercer día, por amor a mí, para que yo no pagara, ese día cuando yo hice esa oración y le dije: Señor, perdóname, esa fue la primera vez que yo invoqué a Dios por Padre. Esa es la primera vez. No hay una vez anterior. Y ahí ya lo hice como mi papá. Y Dios me escuchó. Escuchó mi oración porque había sido perdonada por nuestro Señor Jesucristo. Y limpiada por nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pedro dice: si invocáis por Padre, nos recuerda que nosotros ahora podemos hablar libremente con Dios, como un papá, porque ya fuimos limpiadas. Nosotros podemos hablar con mucha confianza y con mucho amor, y Él lo hace con nosotros, nos escucha con amor, porque nos ama como a hijas. Pero hay algo muy importante, hermanas, que dice este versículo que nos recuerda Pedro y que le recordaba a los hermanos, no para desanimarlos, al contrario, recuerden que este libro es para alentar a esos hermanos que estaban en sufrimiento. Entonces dice que hay algo muy importante que debían recordar, que si invocaban como a papá, sepan, dice, que aquel sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Eso dice el versículo. Dios nuestro Padre no ha dejado de ser juez justo de todos, de todo el mundo, pero incluyéndonos a nosotros como hijos. Como hijos sabemos que somos salvados por gracia, ¿verdad? Ya si hemos recibido al Señor como nuestro Salvador personal, hemos pedido perdón por nuestros pecados, Él nos ha perdonado y el Señor nos ha adoptado como hijas. Nosotros ya hemos sido salvas por gracia, pero no por eso debemos olvidar que Él sigue siendo juez justo. Él juzga justamente. No seremos juzgadas para condenación, ¿verdad? Y gracias al Señor por eso, gloria a Dios por eso.
Em, pero sí, aquí Pedro lo que nos está diciendo como a hijos, porque recuerde que le está hablando a hijos de Dios, que tenemos libertad para invocar a Dios como papá, pero que no nos olvidemos que Él aún es juez justo. Y que Él, como dice más adelante también, dice, aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, dice, no hace acepción de persona. Otra cosa que también recalca, Dios no hace acepción, significa no hace preferencia, no tiene preferencias por alguien. Todos por igual, es imparcial. No hace distinción de persona, es decir, cuando dice no hace acepción, no tiene preferencias. No hace distinciones por ya, este le dejo pasar un poco, a este no. No es lo mismo que excepción. Que excepción tiene que ver con que eh, este no, este no me sirve, este no lo tomo en cuenta, excepción, excepto ese. En cambio, acepción tiene que ver con que a este le doy más preferencia. Él no hace eso tampoco. No hace acepción de personas. Por lo tanto, como dice el versículo, que cuando nosotros hablamos a Dios como un papá con toda esa confianza, nunca olvidemos que Él es juez justo y que Él no hace acepción de personas y que juzgará a cada uno según su obra, según, como decía el versículo, nos conduzcamos todo el tiempo en esta peregrinación en esta tierra. Lo que dice seguidamente de esto es lo que habíamos visto al principio, que dice, entonces, todo el tiempo de nuestra peregrinación, conduzcámonos o conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces, como habíamos visto, peregrinación tiene que ver con una persona que va de paso, es un forastero, es un visitante, un viajero. Nosotros somos esto aquí en la tierra. Mientras estemos aquí, el Señor no venga a buscar a su iglesia, a sus hijos, somos peregrinos. No somos, ¿cómo se dice? Nuestra nacionalidad no es de la tierra, no es de aquí. Nosotros pertenecemos al cielo. Por lo tanto, debemos vivir en santidad, como hablábamos, y en temor del Señor, apartadas porque nosotros no somos de aquí. Si quisimos creer en Jesucristo, si le recibimos de corazón, lo que vamos a querer es ser como nuestro papá. Sed santos porque yo soy santo. Y Él es santo y temible. Vivir en temor de Dios. Todo el tiempo que estemos peregrinando, conducirnos con temor. Él, hermanas, juzgará a todos, a los hijos de Dios ya no para condenación. Al resto del mundo que lo rechazó como Salvador, va a ser para condenación. Pero gracias al Señor porque creímos, porque Él murió por nosotros y nos salvó. Pero sí tendremos que dar cuenta a este juez justo en un tribunal. En algún día nos va a pedir cuenta de lo que hicimos en esta tierra. ¿Y dónde sale esto? ¿Dónde lo podemos comprobar? Hay algunos versículos que vamos a leer ya avanzando en esto. Miren, busquen 1 Corintios 3, 11 al 15. También este libro es uno de los que habla a la iglesia, es decir, a hijos, a cristianos. 1 Corintios 3, 11, 15. Dice, aquí está hablando de este Dios, nuestro papá sigue siendo un juez justo que va a juzgar nuestras obras. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. El fuego de la palabra. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa.
si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Es decir, esa persona, ese hijo de Dios sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Es como decir, si nosotros, nuestra salvación dependiera de las obras, pucha que sería terrible, porque si nosotros no nos conducimos en esta vida amando a Dios, apartándonos para Él, temiéndole, nuestras obras, imagínense, fueran quemadas cuando estemos compareciendo ante el tribunal de Cristo. Si eso midiera nuestra salvación, las obras, seríamos condenadas. Pero gracias a nuestro Señor Jesucristo, que si creímos en Él como Señor y Salvador, fuimos salvas. Y ahora vamos a tener que dar cuenta ante este Padre que es un juez justo por todo lo que hicimos en esta tierra, desde que le aceptamos como Señor y Salvador hasta que Él venga. No es un cuento, no es algo que no va a pasar, hermanas. Todo va a salir a la luz, todo, todo lo que hemos hecho por nuestro Señor y lo que hemos dejado de hacer. ¿Cómo lo hicimos? Lo hicimos para que me dieran, lo hicimos por obligación. Todo el Señor lo va a sacar a la luz. En 1 Corintios 4, 3 al 5, que también lo pueden anotar y buscar, para que puedan ustedes repasar también, porque es súper importante comprobar la palabra de Dios. A veces uno puede cometer algún error, alguna cita, y ahí podemos corregir, pero lo importante es verlo directamente de la palabra de Dios. 1 Corintios 4, 3 al 5 dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Aquí también está hablando Pablo. Recuerden que la carta a los Corintios la escribió Pablo también. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto, de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. El Señor va a ver, nada va a pasar por alto de lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho. Hasta nuestros pensamientos, las intenciones que tuvimos en el corazón cuando hicimos algo por Él, cuando no lo hicimos, o cuando hicimos algo por alguien, o cuando no lo hicimos, Él va a mirar nuestro corazón. ¿Cómo lo hiciste? ¿En qué estabas tú en ese tiempo? ¿Cómo estaba tu vida conmigo? Otro versículo que también habla de este Padre que es un juez justo. 2 Corintios 5:10. Dice así, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hay muchos versículos y son todos para la iglesia. Un día vamos a comparecer, como dice, delante de ese tribunal de Cristo, y el Señor va a preguntarnos, ¿qué hiciste con esta salvación? ¿Cómo la guardaste? ¿Te apartaste o siempre anhelaste vivir como los que no eran salvados, los que no estaban arrepentidos? ¿Extrañabas la forma de vivir de ellos? ¿Habían cosas en tu corazón que las hiciste por obligación? ¿Hay cosas que dejaste de hacer porque preferiste lo terrenal y no lo eterno? ¿Me amaste de verdad? Es estremecedor, de verdad que es estremecedor. Pero ¿saben qué, hermanas? Cada uno de estos versículos no deja de ser alentador para todos aquellos que aman al Señor. Porque el Señor dice que ahí recibiremos recompensa. El Señor en ningún momento dice condenación. En ningún momento habla de algo malo, sino que Él espera que nosotros nos esforcemos en esta tierra, le creamos y nos apartemos para Él, para que Él nos pueda recompensar. Es lo que Él anhela y es lo que nosotros tenemos que esforzarnos y anhelar, confiadas en el Señor, que Él nos va a recibir en gloria. Pase lo que pase, ya hemos recibido al Señor y estaremos con Él. Pero ojalá no sean quemadas todas nuestras obras,
sino que le llevemos a Él cosas hermosas que hicimos por Él. Como conclusión, si amamos a nuestro Padre amoroso, que hizo todo porque fuéramos sus hijas, no debemos olvidar que ese amor se lo demostramos viviendo como Él, en santidad y temor, reconociéndole como Dios, que es juez justo. Ese es nuestro papá. Grande, temible, juez justo. Hemos conocido muchas veces todos sus otros atributos que ahí están a la par con estos. Amor, misericordioso, amable, bueno, generoso. Pero también es Dios juez justo. Oremos. Bendito Dios y Padre, te damos gracias, Señor, porque eres maravilloso, eres grande y temible. Y como nos amas, qué mejor que tener a este Dios grande de nuestro lado. Te agradecemos, Señor, porque eres bueno, porque eres nuestro papá del que nos sentimos muy orgullosos, Señor, y ojalá siempre lo demostremos delante de los incrédulos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos en nuestra debilidad, no olvidar quién eres. Y, Señor, hacer de bendición para otros, para que también puedan un día estar en este tribunal y no en juicio para condenación. Alabo tu nombre, Señor, siempre, porque nos das lo que no merecemos, Señor. Y, Señor, te pido por cada una de mis hermanas, mis hermanos, para que podamos caminar juntos, en unión siempre, fortaleciéndonos juntos hasta que tú vengas. Te lo pedimos y lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanas, que sea de mucha bendición y tengan una linda semana.